Ahora sí, estamos acá en un nuevo episodio. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Boca en Boca. Estoy muy feliz de volver a encontrarme luego de una semana y sobre todo, obviamente, de estar inaugurando esta etapa del programa donde estamos dejando, ya lo dejamos en realidad, al formato tradicional y encontrarnos en este vivo nuestra columna de noticias literarias y también en la columna de recomendaciones nos va a estar acompañando nuestra compañera Constance Esfer, así que vamos a estar invitándola para que nos cuente un poco de lo que va a hablar en el día de hoy. Vamos a invitarla. Y mientras la invitamos, estamos teniendo unos problemas técnicos, me está haciendo cualquier cosa el celular hoy. Les cuento que también nos está visitando Jackie Grasso, es autora argentina que ha construido un universo literario desde donde sus historias sí nos cuentan un montón de cosas. La novela de la que va a estar hablando hoy es 3 semanas en Nueva York, así que vamos a estar contando un poquito sobre eso. Aguarden un instante que vamos a agregar a nuestra compañera y también a la invitada, obviamente. Vamos a mandarle invitación. Bien, ya le mandamos invitación a nuestra compañera. Ahora vamos a esperar a que se conecte nuestra invitada. Hola Cons, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Yanil, buenas tardes. Bueno, tardes para mí, noches para ti. Muy bien, gracias. ¿Y Exacto. tú? Todo muy, muy, muy bien por aquí. Ahí vamos a agregar también a Jackie. Perfecto. A ver. Ahí le mandamos la invitación. ¿Lista para contarnos un poco de lo que traemos para esta semana? Claro. A ver, déjame un segundo. Jackie, Claro que sí. buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Excelente, excelente. ¿Vos? Bien, muy bien, acá peleándome con la cámara, pero bien, ya está. Estamos iguales, me parece. Están los celulares muy rebeldes esta noche. Sí, Bueno, sí. contanos un poquito de tu literatura, o sea, de lo que haces, el género, y un poquito de vos para que los televidentes, televidentes es medio viejo, los usuarios nos estén viendo, que nos están viendo sepan y te conozcan. Bueno, soy Jackie Grasso, soy argentina, soy autora mayormente de romance erótico, pero me considero bastante versátil porque me gusta jugar mucho con los géneros, me gusta incursionar en nuevas ideas, nuevos. No siempre todo es romance, entonces me gusta jugar un poquito a veces con el romantasy, tengo ideas de todo tipo, pero mayormente, y los libros que tengo publicados, de los 4 que hoy por hoy tengo en físico, 3 son romance erótico. ¿Y en dónde más, además de físico, te pueden encontrar para leerte? Están en ebook en la página de Pipbook, que es la editorial independiente con la cual yo tengo mis libros. Por ahora, y Alma Dañada, que es mi primer libro, está en Amazon. Pero Bien. después el resto están Genial. todos en digital, están en la página de Pipbook. ¿Y tus redes cómo te encuentran? Yo tengo Insta, bueno, los dos son iguales, son jaquigraso.escritora, tanto en Instagram como en TikTok. Perfecto. Genial. ¿Estás listo entonces para la entrevista? Sí, con el Bueno, mate arrancamos acá. entonces con la primera pregunta. Jackie, en solo 4 años publicaste 4 novelas, bien lo dijiste recién, algo que muchos Sí. escritores tardan décadas en conseguir. ¿Cómo viviste ese crecimiento tan acelerado? Bueno, debo decir que tengo una maravillosa familia editorial que confiaron en mi trabajo
porque además de ser autora de ellos, coordino el sello de romance y soy quizás la que elige los siguientes títulos que van a estar en ese sello de la editorial. Pero fue un poco un toque de confianza de parte de los chicos que son los dueños de Ediciones Fey, de apostar por el primer libro que fue Alma Dañada, y después lo fui apurando. Le fui diciendo, tengo otro libro, ¿lo querés publicar? Lo publicamos. Confía en mí que se va a vender. Y fuimos sacando libros que, debo admitir que el último, que es Musa Perdida, que lo amo, es el que más movimiento ha dado. Si bien quizás el más leído o el que tiene más repercusiones en Goodreads es 3 semanas en Nueva York, Musa es el que más movimiento ha dado con la temática, con los protagonistas y demás. Es muy lindo saber que hay una editorial que confía en mi trabajo, en mi pluma, y estoy siempre y voy a estar eternamente agradecida. Pero soy fiel creyente de que mi crecimiento es gracias a la audiencia y a las lectoras que tengo del otro lado, siempre recibiendo mi escritura. Más allá de los libros publicados, también publico en Wattpad y publico en Instagram, Instanovelas, y eso llama también la atención de más lectores que hacen que después vayan a leer mis libros, no los que están publicados. Y creo que todo el crecimiento que tuve lo tuve gracias a ellas, y a ellos, porque tengo de ambos, de todos los géneros que hay de lectores. Tengo gente, gracias a Dios, que me lee, que me elige, ¿no? Que es un gran honor para una autora que haya gente que te elige, que elige comprar tu libro y lo lee y te da una devolución. Y yo soy de la fangirlera esa que te digo, mandame un mensaje a las 2 de la mañana y escribime cuando lo terminaste de leer, que necesito saber qué te pareció. Así que le debo a esta gente maravillosa que me lee estos 4 años de haber logrado sacar casi que un libro por año. Bueno, pero además de escribir, sos profesora, creadora de contenido y además acompañás a otros escritores en Sí. talleres y mentorías. ¿Qué aprendés vos al ayudar a otros a contar sus historias? Aprendí en todo este tiempo que cada voz es única, que cada voz tiene su tono, tiene su objetivo, y es muy lindo conocer los pasos de otros autores desde la idea, ¿no? que se genera, que se forma, hasta verlas terminar su proyecto. Em, También aprendí, yo soy bastante celosa con mi escritura, como que no me gusta que me toqueten mucho. Una vez que ya escribí el libro, la editora conmigo sufre un montón, porque hay que cambiarlo, no, esto hay que cambiarlo, no, a mí me gusta así. Y trabajando con otras autoras, con otras escritoras, aprendí que a veces está bueno escuchar la otra voz, que escuchar la voz de otra persona que te lee, que no sos vos que estás súper enamorada y encariñada de tu historia, aprendés y sacás cosas muy ricas de ahí. Y me he dado cuenta, siendo yo esa voz que le decía a las otras personas, che, y si esto lo haces así, si esto lo cambiás para acá, y haces como una cuenta regresiva y decís, claro, si yo escucho a mi editora cuando me dice, che, si este capítulo lo cambiás y lo pones así, capaz que también queda muy bueno. Deja de ser tan recelosa con tu escritura y permitile a otra persona que también te ayude a crecer. Pero bueno, yo soy muy, muy, muy posesiva de mis personajes, de mis historias, y me cuesta un montón. No me cuesta aconsejar a otras personas a algo que quizás puede mejorar su libro, pero en mí me cuesta un montonazo. Bueno, suele pasar ese tipo de Sí. cosas. Bueno, en tus novelas los vínculos y las emociones tienen un lugar central. ¿Por qué sentís que esos temas siempre vuelven a aparecer en lo que escribís? Yo creo que los vínculos son los que nos llevan a salir adelante en todo. Yo no sería quien soy sin mi pareja, no sería quien soy sin mi hijo, no sería quien soy sin mis amigas. Creo que de todas las personas que me rodean he aprendido un montón y sigo aprendiendo un montón y me nutro muchísimo para el día a día, para todo, para desde una devolución de la escritura hasta un consejo de la vida diaria, y me gusta reflejarlo mucho en las historias. La amistad es un vínculo troncal en todas mis historias, o sea, en todas las, bueno, por lo menos las 3 de romance, todos hay una amistad que es clave para el protagonista o la protagonista, y es mega, mega necesario que ese otro esté a la par
¿no? Caminando durante la historia con esta persona. Y a mí me pasa así, ¿no? Con mis amigas son mi tronco, son aquellas en las que yo me apoyo cuando estoy sobrepasada, cuando estoy por colapsar, cuando necesito un abrazo, cuando necesito una risa. Y de la misma forma, no sé, con mi pareja. Mi pareja es mi pilar número uno y mi fan número uno. Y está ahí, seguramente lo van a ver en los comentarios. Y yo hoy por hoy no podría ni haber publicado uno ni cuatro de los libros si no hubiese sido porque él bancó un montón de cosas. Entonces me gusta Te apoyo. también mostrarlo, ¿no? En una historia, en decir, che, mirá, está bueno a veces dejarse querer un poquitito, que es en Alma Dañada, la dedicatoria, que fue mi primer libro, de la dedicatoria se la hice a él y le puse, llegaste a mi vida y mostraste lo bueno que sería el mundo si me dejaba, ¿no? Si dejaba que me ames, y lo hice. Y creo que es eso, ¿no? Es parte de los vínculos y de dejarse amar, de dejarse querer, de dejarse contener por las otras personas, y está bueno reflejarlo en las historias. Yo siempre digo que para triste la vida, entonces me gusta que en mis historias haya eso, ¿no? Como amistades fuertes que te abrazan, que te contienen, una pareja que lo da todo por vos y que está. Entonces me gusta reflejarlo en la historia, en la Bueno, saga. vos tenés una pareja que te apoya y que te contiene, así que nada, está Sí, reflejado algo que sabés vivir muy bien. sí, Y comentaste cuando nosotros te contactamos que ya tenías el libro en edición y otro manuscrito que querías presentar a editoriales. ¿Qué sí. objetivos o sueños literarios te quedan por cumplir? Yo creo que el objetivo que claramente es como el que tengo ahí adelante siempre, es el entrar en una librería y ver mi libro. Es quizás lo que nos falta a los que somos autopublicados o a los que somos de editoriales pequeñas, ¿no? Esta idea de, bueno, llegamos a Jenny, a Cúspide, a esas... o a cualquier librería de barrio, pero que tu libro esté ahí, que digas, cualquiera que quiera ir a buscar Musa Perdida lo pueda encontrar, ¿no? En una librería. La Y creo que, masividad. sí, creo que de alguna forma que una editorial, que ya lo logré de alguna manera, pero obviamente me gustaría que vaya un poco más lejos, que editoriales no más grandes confíen en las voces de los autores que somos más pequeños, por así decirlo, ¿no? De los emergentes, de, por ejemplo, los nacionales, ¿no? Que estamos acá, que somos muchísimos autores que arrancamos a escribir, que publicamos, que autopublicamos o que publicamos con editoriales pequeñas, lograr llegar a una editorial un poco más grande que pueda mover tu libro hacia un público más extenso. Pero mi Exacto. objetivo siempre va a ser leída. No me importa en dónde sale mi libro. A mí me importa que la gente pueda leer lo que yo escribo, porque es mi misión de vida. O sea, mi misión de vida es escribir. Yo no puedo estar sin escribir. No escribo y me deprimo. Entonces, no me importa si me leen en Wattpad, si lo tienen en ebook, si lo compraron, si estoy en... O sea, mientras sea leída, creo que mi objetivo está cumplido. Y lo estás logrando. Sí, de a poquito Bueno, vamos. antes de continuar y abrir la parte de las preguntas de tu novela, vamos a ir con lo que son las noticias literarias, que Ok, Cons nos va a contar qué novedades hay. me encanta. Claro, Janine, muchas gracias. Mira, hoy pues presentamos dos noticias que son más así como una cuestión informativa, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar precisamente del Estadio Azteca de la Ciudad de México. Vemos, por ejemplo, que es un tema recurrente hablar precisamente de fantasmas, que también más adelante estaremos ahí abordando mayormente el tema. Y bueno, pues nos dicen precisamente que durante este mundial que se vivió, en los partidos que se llevaron a cabo ahí, bueno, pues había quienes hablaban precisamente de que estaba un poco embrujado el estadio, de que había por ahí algunos fantasmas rondando, como siempre, bueno, pues haciendo, no sé, a que alguien falleció durante la construcción o la remodelación y demás. Entonces hay mucho precisamente al respecto que va rondando precisamente el lugar. También, bueno, pues otras personas hablaban de una leyenda bastante conocida aquí, que es la de El Charro Negro.
¿De acuerdo? Esa es como la versión masculina de La Llorona, casi casi, algo de ese estilo. Entonces, Sí. igual se encuentra por ahí. Después, también, como una segunda noticia, tenemos la Casa de los Siete Sifones en el barrio de San Roque de Quito, Ecuador, que se ha popularizado una casona colonial con gárgolas donde los vecinos reportan ay, perdón, donde los vecinos pues igual reportan así como situaciones paranormales, por Paranormales. decirlo de alguna manera. Exacto. Vamos a ver. Dice que la fama paranormal de la casa nació de los relatos transmitidos por sus habitantes durante diversas generaciones. Es decir, también es una como leyenda o mito que ha venido pasando de generación en generación. Y bueno, pues ellos también reportan apariciones de una figura vestida de blanco que recorre los corredores durante la noche. Se escuchan pasos y puertas que se abren o cierran. Y bueno, pues se lo adjudican a un supuesto espíritu de una joven que falleció por ahorcamiento en una de esas habitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre precisamente estas situaciones están muy rodeadas como de misticismo, como de las cosas que se le van agregando a través de los años. Y bueno, pues ahí está precisamente un poco más de lo que alimenta el folclore popular en toda Latinoamérica, porque como les comento, también esto del vestido blanco y demás es muy común acá. Para nosotros es la Llorona, y si es hombre es el Charro Negro. Acá también es la Llorona, en Argentina, así que tenemos esa leyenda Ya y la además conozco. un montón más. Y Claro. hablando un poco de esto de paranormal y eso, ya que comentabas, Jackie, que haces un poco también de fantasía, ¿en algún momento te fuiste más para la fantasía oscura o es más tipo romantasy lo tuyo? El libro que tengo publicado, que es Bendición e Infierno, los tengo todos acá para ir mostrándolos. Este es Romantasy y es muy cortito, es súper, súper cortito porque, bueno, era Así. originalmente la idea era hacer como un compilado de la gente que fue parte de un curso. Después salieron libros individuales y yo tengo intenciones de hacer el pre y el post de esta historia. Pero Bien. tengo cuando dijiste La Llorona fue como una señal. Tengo en uno de mis proyectos una especie de retelling de La Llorona, que lo empecé a escribir en un curso eh, y terminó saliendo una especie de fantasía paranormal distópica que me está esperando ahí que me siente a escribirla, que aquellos que me siguen hace mucho conocerán al bendito ángel de alas negras, ¿no? Que me persigue para que me siente a escribir su historia. Así que cuando dijiste La Llorona hice como, uff, me están viniendo a buscar para que me sienta Son a escribirlo. señales. Sí, Bueno, sí. esperemos que lo puedas escribir pronto, así lo leemos, porque promete bastante. Bueno, al menos a mí me gustan muchas de esas cosas, así que encantadísima de Encantadísimo. leerte. Bueno, Me, ¿estás lista me, para hablar un poco de 3 semanas en Nueva York? Que tengo ganas de sí, obvio, conocerlo un poquito más. Bueno, obvio. la historia parte de una premisa muy simple, 3 semanas. ¿Cómo Sí. nació la idea de construir una historia de amor con un tiempo tan limitado? Bueno, 3 semanas nació como una instanovela, ¿no? Estas novelas que compartimos algunas escritoras que todos los días subimos un capítulo. Normalmente suele ser un posteo. Yo soy un poco más rebelde. Yo suelo hacer como capítulos de 2 o 3 posteos. Mis mismas lectoras me lo piden. Y la idea era que no dure tanto, ¿no? Como que en un mes, 2 meses tengamos una historia terminada y sea cortita. Yo, rebelde, tardé más y terminó haciendo esta historia hermosa, pero em, en realidad nació de un texto que yo escribí para el traductorado, cuando estaba haciendo el traductorado de inglés, em, que era el final. O sea, que es el momento cuando él tiene que volverse, porque pasaron las 3 semanas, como para no spoilear para aquellos que lo quieran leer. Y yo tenía ese texto ya escrito, que es ella mirando el avión de él volviéndose para Argentina. Y cuando conocí el mundo de las instanovelas y dije, che, qué bueno hacer esto, me recoparía tomar este texto de vuelta y profundizarlo. Y en el texto
que yo había escrito, él le dice, qué loco que en 3 semanas me haya enamorado de vos. Entonces quedó en mi cabeza 3 semanas en Nueva York. Eh, y era eso, ¿no? Era contar si es posible esta conexión tan mágica que se da entre dos personas en 3 semanas, ¿no? ¿Es posible enamorarte de una persona en 3 semanas? Y ahí empezó un poco la disputa con mis lectoras porque todas saben que yo soy fana del Instalove, o sea, para mí es re normal, tipo, enamorarte a primera vista. Eh, pero yo defiendo con uñas y garras y dientes que esto es instaganas, no instalove. Porque ellos primero se tienen muchas ganas, son muy hot. Y Es después un se buen van punto de enamorando de partida. a poquito, claro. Después se van enamorando de a poquito. Entonces, nada, nació de eso, nació de un texto que ya tenía como el final. Hubo que volver al principio, conocer quiénes eran Zoe y Luca y empezar a contar su historia. Y yo siempre digo que a mí los personajes me hablan y yo cual medium me siento a tipear en la computadora y cuento la historia de ellos. Así que fue sentarme a conectar con ellos. Y justamente hablabas de que Nueva York, ¿no? Que habías elegido Nueva York, que prácticamente se convierte como en un tercer personaje. ¿Por qué Sí. elegiste esa ciudad y qué aporta a lo que es la historia de Zoe y Luca? Elegí la ciudad porque es mi objetivo de vida es ir a conocer Nueva York. Entonces yo viajé a través de ellos, ¿no? En esta historia era una señora de 80 mirando Google Maps, mirando las calles, mirando por dónde iban a caminar, mirando el mapa de Central Park a ver qué cafeterías había para que ellos se vayan a tomar un café ahí. Es como que muero por ir a conocer esa ciudad y dije, listo, va a ser acá. Eh, y le aporta mucho porque, a ver, ¿cómo hacerlo sin spoilear la historia? Eh, la protagonista de esta historia termina en Nueva York porque su amiga necesita irse de Buenos Aires, necesita irse desesperadamente. Y no es casualidad que ellos terminen en Nueva York eh, y Bueno, lo conectando leemos, así con no ellas. spoileás. Sí. Lo leemos, Este, lo leemos. pero Este, es como la magia de Nueva York les transmite, ¿no? La magia de Nueva York les transmite a ellos la magia en la misma relación, en el conocerse, en los paseos. Hay mucha... el libro está en voceo, no está en neutro, es bien argento, y hay mucho de ellos jugando con esta onda de estamos en un país extranjero, ¿no? Estamos en un lugar que no es el nuestro y jugando entre ellos con, vinimos a Nueva York y me llevas de museo a museo, vamos a conocer otros lugares. Entonces todo eso que yo siento que es lo que conecta mucho a los personajes, se los transmite en la misma ciudad. No hubiese sido lo mismo si los ponía, no sé, claro, en París. No muy hubiese bien. sido lo mismo. Bueno, justamente hablabas de esta conexión inmediata entre ellos dos, pero también está el tema de lo que tiene que ver con el desafío de la distancia, cuando se tienen que separar. ¿Qué fue lo más difícil de escribir en esa relación para no caer en los clichés de romance? Eh, Fue difícil que realmente no sea un te veo y estoy fervientemente enamorado de vos y sos la mujer de mi vida y quiero el universo con vos. Yo lo planteé desde un principio con esta idea del instaganas, ¿no? Son dos personas que conectaron y que se tienen ganas, o sea, tienen ganas de estar juntos, de conocerse un poco más, pero ella desde el principio tiene re en claro que él en 3 semanas se va, que ella tiene que disfrutar de esas 3 semanas. Eh, Él es el que cae un poquito como más rápido. Y ahí voy a decir que caí en el cliché de él se enamora primero, porque no era, si no, no era, no iba a funcionar. Él tenía que enamorarse primero. Ella quizás es la que hace un stop, te vas en 3 semanas, no nos enamoremos que te vas en 3 semanas. Y creo que ese fue el desafío más grande, ¿no? Que no termine siendo nos enamoramos en 5 días, somos el amor de nuestras vidas. Si bien hacia el final de esas 3 semanas ellos están como, che, hay una reconexión acá, la idea es que no sea sos el amor de mi vida en 3 días de conocernos.
Claro. Bueno, y más allá de lo que tiene que ver con 3 semanas en Nueva York, más adelante publicaste el spin-off Musas Perdidas. ¿En qué Sí, momento supiste que esa historia tenía mucho más para contar? en la mitad. Cuando estaba escribiendo 3 semanas en Nueva York, eh, los personajes secundarios de acá son los principales de Musa. Iba a ser totalmente diferente. O sea, los secundarios son Simón y Marga, ya los conocen la mayoría de la gente que los leyeron. Eh, y la idea era que Simón se la iba a querer levantar a Marga porque es, o sea, porque él es así y ella era la amiga de la protagonista. Y en el medio de la historia, cuando yo estaba publicando en Instagram los capítulos de 3 semanas en Nueva York, una escritora colega me dijo, ¿estamos seguros que estos dos no se conocen de antes? Y me vinieron a hablar los personajes y me dijeron, sí, 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 nosotros nos conocemos de antes. Y me empezaron a contar su historia. Entonces, todo lo que yo había planificado, todo lo que yo había escaletado, todo lo que yo había armado en mi cabeza que iba a ser de esta historia, terminó yendo para otro lado y me tuve que sentar a terminar de escribir 3 semanas en Nueva York con estos cambios y al mismo tiempo escribir Musa Perdida porque me estaban pidiendo a gritos que los escriba. Entonces ahí fue en la mitad, fue justo en la mitad, en el momento en el que todos se ven con todos, tuve que decidir si seguía mi instinto inicial o si iba para el lado que mis personajes me estaban diciendo que tenía que ir. Y claramente siempre le hacemos Exacto. caso a los personajes. Justamente te iba a decir eso. Sí. Bueno, y si alguien nunca leyó un libro tuyo, ninguno de los 4 que tenés publicado, ni tampoco las historias de Instalove y las otras que habías comentado al principio, ¿por qué debería empezar justamente por 3 semanas en Nueva York? Porque es el más lindo. Es el más. Es el libro. Yo siempre digo que es el desbloqueador que le gana a todo. O sea, vos estás con un bloqueo de lectura, agarrás 3 semanas en Nueva York y te desbloqueaste. Es un libro súper fácil de leer, es un libro que te atrapa, y no lo digo por ser la autora, me lo han dicho mis lectoras. Es un libro que en una sentada, en una tarde con los mates, te lo terminaste. Em, y te van a dar ganas de seguir leyendo. O sea, vos vas a leer ese y vas a querer saber la historia de los secundarios. Entonces vas a seguir leyendo Musa Perdida después de haber leído 3 semanas en Nueva York. Y siempre digo lo mismo, este libro es el caramelito. Es el libro donde todo sale bien. Acá no hay un drama, un dramón. Es un libro para ser feliz, es un libro para leerlo y terminar y abrazarlo así, ¿no? Como decir, qué linda. Qué linda historia. Ojalá me pase algo así, ojalá me vaya a Nueva York y me conozca algún rubio arriba del bus. Entonces es un libro para entrar en el universo de mis historias. Después ya los otros van siendo un poquito más complejos. Alma Dañada toca temas un poco más heavy porque es mucho más personal y lo escribí en una etapa mucho más dolida de mi vida. Entonces, bueno, ese libro va mucho más profundo. En cambio, este es todo corazones y unicornios rosados, como lo dicen los mismos protagonistas de la historia. Bueno, entonces a Genial. leerlo. Y Sí, sí, esperemos que en yo algún momento te lo podamos recomendar también por boca en boca. Y me hablando de encantaría. recomendaciones, Cons, nos tenías una historia para contarnos. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Janil. Efectivamente, hoy les voy a hablar de Ghostland, An American History, in Haunted Places, o en español, como le pusieron Tierra de Dios, una historia americana en lugares embrujados de Colin Dickey. ¿De acuerdo? Este libro está muy interesante. Colin Dickey es un novelista y ensayista americano, precisamente, que se pone a recorrer justo lo que hablábamos hace un segundo, ¿no? Lugares que tienen como mucho el estigma de estar embrujados, tipo Salem o tipo plantaciones en el sur precisamente de su país, en el que explora precisamente todo lo que son las leyendas que se manejan ahí, de fantasmas, de descabezados, etcétera.
¿de acuerdo? Y empieza a analizar también desde un punto de vista un poco más social, precisamente, de dónde es que salen todas estas leyendas y se da cuenta que muchas veces la leyenda tapa situaciones un poco adversas o un poco oscuras que ocurrieron precisamente en la realidad y la gente le va agregando como que elementos más de leyenda o más de mito, precisamente como para que vaya pasando de generación en generación sin que se olvide la historia, pero dándole un matiz mucho más popular. Entonces, él se ha puesto precisamente en este libro a recopilar muchas de esas historias. Eh, la verdad es que es bastante interesante abordar como las historias de terror, no desde el punto del terror, sino desde un punto de vista un poco más social para explorar este fenómeno que se va dando, ¿de acuerdo? Entonces, está ampliamente recomendado, digo, no salimos todavía del mood adelantado de Halloween con todas estas historias, pero vamos a analizarlas ahora con este libro desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? Este libro lo van a poder encontrar en formato impreso, digital, en ebook, a través de plataformas como Amazon, Barnes and Noble, Apple Books, Google Play Books, Kobo y Audiolibre. En Audiolibre también lo pueden encontrar. Suele estar disponible en busca libre para varios países de Latinoamérica y puede consultarse o solicitarse en préstamo en bibliotecas que utilizan servicios como Overdrive y Libby. Para quienes prefieren en inglés, también a lo mejor como para ejercitar precisamente su lectura en inglés, es una obra ampliamente distribuida por librerías internacionales y tiendas especializadas en historia y cultura estadounidense. Entonces, Buenísimo, se los recomiendo mucho, sé que lo van a disfrutar y se está encuentran en muy todos lados. interesante. ¿Perdón? Que se encuentran en todos lados, un montón de Está en lugares. todos lados, o sea, no hay pretexto como para que no lo lean. Estoy segura de que les va a gustar mucho tener una nueva perspectiva de lo que el terror Son las o leyendas, las claro. leyendas, exacto, nos vienen a dejar. Sí, sí, está bueno, ¿no? Conocer todo el trasfondo de por qué se arma tal o cual leyenda. Así Exacto, que bueno, exacto. nada, Siempre vemos es las un libro leyendas para a lo volver. mejor como desde un punto como muy folclórico quizá en los diferentes países, pero este autor se puso directamente a analizar precisamente como la raíz de cada uno, ¿no? ¿Qué fue lo que desencadenó esa historia y cómo ha ido avanzando a través de los años precisamente para mantenerse vigente? Perfecto, bueno, muchas gracias, Cons, por todos esos datos que nos diste. Y Jackie, hablando ya, vamos a entrar dentro de lo que tiene que ver con las leyendas. ¿Alguna leyenda que cuando eras chiquita te daba como miedo o algo? No, la verdad que no. Sí, esto que te digo que la historia de La Llorona siempre me pareció como súper interesante. Y cuando en este curso nos ofrecieron empezar a escribir algo basado en una leyenda, fue como, sí, este es mi momento, Era vamos la por La mía. Llorona. Sí. Exacto, Ese exacto, es súper totalmente. interesante, súper, súper loco de pensar, bueno, ¿por qué se dieron los sucesos que se dieron, ¿no? Con esta historia en particular. Bueno, Eh, esperamos que pronto le hagas caso a los personajes y sí. la escribas, así la podemos leer y Sí, ver es el qué siguiente. onda. Ahora estoy con una novela de romance y drama, también siempre erótica, porque bueno, tienen que tener un poquitito de eso, si no, no sería mi escritura. Pero es Claro. el siguiente en la lista y ya me están esperando así como nos toca. Bueno, sí, A ver si nos total, das un poquito de bola. totalmente, totalmente. Bueno, llegamos a la sección random, es mi sección favorita, siempre fue mi sección favorita, son preguntas para expandir lo que es el universo de las novelas que siempre presentan los autores. Y la primera pregunta es, si 3 semanas en Nueva York llegara a una plataforma de streaming, por ejemplo como Netflix, ¿qué actores elegirías para interpretar a Zoe, a Luca, a Morga y a Simón? Ay, bueno, Simón, que es el amor de mi literario de mi vida, que es el protagonista de Musa, en realidad el secundario de Coso, yo siempre lo vi, pero no es un actor, es un modelo, es Christian Hoggy. Para mí es él, o sea, yo lo veo y es él, si no lo conocen, vayan a verlo, es nada, es Simón. Y lo mismo me pasa con Luca, o sea, Luca, que es el protagonista de 3 semanas,
cuando yo lo envisiono, también es un modelo que se llama Kevin Lutov, que todo el mundo me carga porque Kevin Lutov no es rubio, o sea, es más castaño, y en mi libro Luca es rubio, pero bueno, yo no dije Lo que es él, tenemos, dije que no me hay inspiré problema. en él. Yo me inspiré en él. Zoe, hay una TikToker, streaming, Instagramer argentina que es igual. O sea, yo cuando la creé a Zoe no la creé basada en nadie. Pero hay una TikToker que ahora no me puedo acordar el nombre, creo que se llama Celes. Es igual, o sea, ustedes la ven y es lo que yo envisioné de esta chica. Y Marga es muy especial. Marga es muy especial y no la puedo ver reflejada en nadie. O sea, es como, no hay nadie que pueda ocupar el lugar de la Marga de mi cabeza. Entonces es muy difícil pensar en una persona que pudiese como ocupar el lugar de ella. De los otros tres, todos te puedo decir, cada uno. Pero de ella no. De ella me cuesta mucho encontrar a alguien que es muy específica. Ella tiene ojos de un color muy específico, su pelo, su forma de ser. Y no he visto a nadie que me diga como, sí, es ella. O sea, este personaje representa a mi Marga. Bueno, habría que construirlo en ese caso, Sí, sí, ¿no? Construirlo. Bueno, tenemos la IA, lo podemos hacer así, lo metemos de medio para sí. que quede bien y que no se note la Que no se diferencia. note la diferencia, sí. No, totalmente. Si pudieras invitar a cenar a cualquier escritor o escritora de la historia, ¿a quién elegirías y qué sería lo primero que le preguntarías? Bueno, yo tengo un gran amor literario por Sara Mas. Vamos a decir, no es de la historia, es hiperactual, está viva y coleando y subiendo un montón de historias, ¿no? Publicándonos un montón de Bueno, en historias. realidad sí, un poco, más allá de que no sea por ahí un Sí, clásico, es como que tiene mucho peso, así sí, que, y es más, tenés a tu favor de que está viva y podés sí. acceder. Puede O cumplir. sea, una cena con ella y poder hablar con ella de cómo su cerebro genera todas esas historias sería, nada, la gloria. A mí me gustaría ver en su cabeza y poder entender las conexiones neuronales que producen sus historias, porque es ¿Cuál maravilloso. sería la primera pregunta que le harías? Ay, ¿cómo hace para que sean tan adictivos? Porque no podés dejar de leerlos. O sea, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo hace para que uno agarre el libro y no lo pueda soltar? No, no. Yo por lo menos soy así, no puedo soltar sus libros. Bueno, hay mucha gente que no puede soltar sus libros, por algo es quien es, Sí, ¿no? sí. Como lectora y escritora, ¿qué libro te hubiese encantado escribir a vos? ¿Y cuál es ese libro al que siempre volvés para recomendar? Bueno, un libro que amo y que es mi comfy reading, que cada vez que necesito lo vuelvo a leer, es Lo que dicen tus ojos de Florencia Bonelli, que es un libro que hoy por hoy sería como muy polémico por todo lo que trata, pero yo cuando lo leí creo que ese libro me hizo enamorarme de la lectura. Ese es el libro por el cual yo empecé a leer profundamente, con ganas, ¿no? No solamente por, bueno, estoy leyendo un libro. Así que creo que ese sería un libro que digo, me encanta, me hubiese encantado tener esa idea y escribirla yo. Es maravilloso. ¿Y es el mismo Y libro que después, recomendarías? sí, o sea, pasa que creo que tiene como un público tiene que ser un público muy de mente abierta porque habla de diferentes diferencias culturales, de religión, entonces hay situaciones que pasan en ese libro que mucha gente hoy por hoy pondría tipo un red flag, ¿no? Como un red flag Ujú. y tenés que ser muy mente abierta para decir, es una historia, deja que pase la historia. Claro. No es real, o sea, no está pasando, son personas literarias inventadas por la genia de Florencia Bonelli. Este, como para sí, o sea, siempre recomiendo, o sea, a mí me preguntas cuál es tu libro favorito y te digo Lo que dicen tus ojos y su continuación que es Caballo de Fuego, que es una trilogía, léela. Y hoy por hoy, si tengo que ir a algo mucho más actual, estoy enamoradísima de Alas de Sangre, así que si me decís, ¿qué leo? Yo digo, Alas de Sangre. Toma, Total, lee Alas de Sangre. totalmente. Totalmente, totalmente. Excelente recomendación. Yo todavía no la leí, pero he leído un montón de recomendaciones.
y ese tipo de cosas y dan muchas ganas de leer los libros esos. Los de Bueno, Alas, sí. sí, los de Alas. Vamos a lo que es la sección de preguntas del público. Vamos a ver si en el chat nos preguntan a ver qué es lo que quieren saber de Jackie, que no haya contado. Hay alguien que preguntó si era argentina o uruguaya, no, argentina. No, Sí, es ya lo Argentina, estoy Argentina. viendo. Lo dije al principio. Bueno, puede ser que no haya estado desde el principio. Es bien, bien Exacto. Argentina, es nuestra. No Sí. nos quieran robar la autora. Sí, bueno. Que no termine el like, que faltan 2000, todavía falta igual del like, así que vamos a esperar. No sé para qué los 2000, pero bueno, vamos, vamos. A ver, pregunten lo que quieran, así estiramos un poquito más el like. Dice, ¿cuántos libros tenés pensados publicar? Ese es mi marido, está preguntando porque Ya sabe, es pero el, está generando contenido. Muy bien. no, además de eso, es uno de los que apoya la autopublicación de la señora, así que debe estar calculando números. Genial, Claro, genial. claro, exacto. Este año tengo, Perfecto. este año tengo ganas de sacar un libro que es un spin-off de Musa, de uno de los personajes de acá, que es la historia de Mateo, que por ahora se llama Proyecto Mateo. O sea, tiene nombre, pero hasta que no estemos un poquito más avanzados ya está terminado, está con su editora, está siendo trabajado. Hasta que no esté un poquito más avanzado no quiero como relevar más info. Así que este año la idea es sacar ese libro. Y bueno, como te conté y como lo hablamos recién, tengo la idea de poder mandar el manuscrito que estoy escribiendo ahora, que es el Proyecto Sentir, a alguna editorial para ver si logramos expandir un poquito el universo de mi pluma. Que si no sucede, Genial. será autopublicado, porque soy hiper fan de la autopublicación, solamente que bueno, creo que toda escritora tiene este deseo de llegar más lejos. Y Totalmente. lamentablemente, muy tristemente, acá en Argentina la autopublicación es muy difícil. Entonces, Yo creo nada, que es pero general, ¿eh? cuestión de probar. Es en general. Tenemos otra Sí. pregunta, dice, ¿dónde están publicadas las novelas? Por ahí no escucharon al principio. Bueno, en la página de Pipbook, que es tienda.pipbook.com, pueden comprar los libros que están ya publicados. Y después tengo gratuita Trato Hecho, que es una novela de oficina, de romance, también erótica. Lo pueden encontrar en Wattpad y en mi Instagram, porque fue una instanovela. Genial. Después Melody pregunta si escribís todos los días. Ahora estoy en una pausa bastante heavy por organización de vida, estamos como complicados, pero sí, mi objetivo es sentarme todos los días en la computadora y escribir, aunque sea una oración. O sea, Un a poquito, escribir se aprende totalmente. escribiendo y lo lográs escribiendo. Si yo no me Genial. siento, no sucede. Entonces, Vale. intento escribir todos los días. A veces la vida no me lo permite, pero soy muy de que si se me ocurre una idea, agarrar el celular y grabar un audio o mandarme un automensaje a mí misma. Así que de alguna forma u otra siempre estoy escribiendo. Muy bien, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es de Tati y pregunta si escribís Dark Romance. Tengo un dark romance en proceso que está también esperándome. Sí, que se va a llamar la serie Mafia Arcanes, porque está todo conectado con las diferentes cartas del tarot, pero es mafia y romance erótico también, ¿no? Un poquito Genial. de todo eso. Sí, ese está ahí, está Eso me gusta esperándome. mucho más que el del ángel, ¿eh? Sí, Ojo. está, ese está también ahí como que también me están como a ver si nos da bola. Estuvo mucho tiempo en Wattpad como The Escort. Estuvo mucho tiempo en Wattpad porque lo escribí en pandemia. Pero en pandemia yo era muy queso escribiendo. O sea, muy, muy, muy queso. Yo aprendí muchísimo, estudié mucho para pulir mi escritura y lo saqué. Y dije, a esto lo vamos a hacer mucho mejor. De ahí salió cambiarle un poco el nombre y que no sea The Escort y que sea la saga o serie, todavía no sé, Mafia Arcanes. Y este libro es el que lo inicia. Pero bueno, hay que hacerle Genial. muchos cambios. Pronto, pronto, pronto. Bueno, y la siguiente pregunta que hicieron es, ¿tenés una rutina o te llega las ganas de la procrastinación? Y Tengo que la, les des consejos para seguir adelante. Yo creo que la procrastinación es muy fácil de que nos invada y que se apropie de nosotros.
Entonces hay que doblegarla, hay que obligarse a escribir. A mí me pasa que yo intento todos los días a la mañana sentarme y escribir. Y si no si no viene la musa y no me puedo sentar a escribir, no que no me pueda sentar a escribir, sino como que no sale nada en ese momento, hago algo conectado con la escritura. O me pongo a desarrollar un personaje, o me pongo a investigar algo que necesito para una historia, o me pongo a hacer contenido para promocionar los libros que ya tengo, pero siempre conectado con la escritura. Me tomo 1 hora todos los días para trabajar en mi escritura, ya sea lo que viene o lo que ya está. Muy bien, perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Preguntan también cuál es tu generación que más te motivó a escribir. Ya supongo que cuál fue la generación que más te motivó. ¿En cuanto a género o en cuanto a lo que yo he leído? Pues a escribir, o sea, Claro, o sea, yo calculo que habrán querido preguntar qué es lo que te motivó a empezar a escribir. Bueno, yo siento que yo necesito escribir para poder sacar lo que tengo dentro. O sea, mi forma de... Mi cable a tierra es sentarme a escribir en la forma que sea. A veces estoy muy triste y me siento a escribir y sale algún poema medio tristón. A veces estoy muy feliz y sale algún texto conectado con mi hijo. Pero a escribir los romances que escribo, y sobre todo Alma Dañada, que fue el primero, yo necesitaba sanar una historia muy fea. Entonces me puse a trasladarle mi dolor a ella, pobre, a Carol. sí. Y lo empecé a hacer como una forma de exorcizar mis propios demonios, ¿no? Como decir, bueno, listo, ya pasó esto, trasladémoslo a otra persona y saquémonos esta historia de encima, que ya está, ya pasó, ya la estamos sanando. Transmutarlo, totalmente. Sí, exacto. Bueno, te Así que eso fue lo que arrancó. Y ahí se hizo un vicio. Y de ahí fue necesario totalmente, seguir como aquí les escribiendo. pasa a todos, Sí. como nos pasa a todos. ¿De qué parte de Argentina preguntan que sos? Buenos Aires, bien Ahí está. porteña. Bueno, y la última, ¿qué le dices a la gente que critica lo que es el romance o el dark romance y la erótica? Creo que hay una diferencia grande entre lo que es romance erótico y lo que es dark romance. Creo que el romance erótico está criticado desde el lado de la gente que quizás le gusta leer algo más tradicional o no le gustan las cosas tan explícitas. Yo tengo la teoría de que se puede escribir un romance erótico muy, muy bien escrito y que no sea burdo. O sea, el problema quizás es cuando es burdo. Entonces, a la gente que critica el romance erótico, quizás ese no es su nicho de lectura. Busquen Claro, otro tipo de totalmente. lectura que les guste más. No hace falta que lean algo erótico si no les gusta la erótica. O Exacto. busquen las guías que dice qué capítulos son eróticos y no los lean. O sea, Ahí va. yo Es muy sencillo. a mi mamá no le copan los libros eróticos y me leyó y yo le dije, este libro, este capítulo tiene sexo. No lo leas, no lo leyó. Ahora, el dark Perfecto. romance entiendo que hay mucha gente que considera que como que Son cuestionables. normaliza o naturaleza la violencia hacia la mujer. Creo que somos o deberíamos ser todos grandes los que leemos este género y que Claro. sabemos que es una fantasía, o sea, sabemos que es algo inventado por una persona. Obviamente hay límites, ¿no? Hubo casos de gente que se ha metido en temas que vos decís, no, la estás pifiando, por ahí no es, eso te entiendo que sea abuchado, pero ahora, si vos lees Dark Romance, sabes en qué te estás metiendo. Entonces, si no te gusta ese género, lo mismo, ¿no? Si no te gusta, nadie te obliga a leerlo. Lo lees si te gusta, si no te gusta, tenés tanto, hay tanto para leer hoy por hoy, tanto. O sea, yo tengo esta biblioteca llena y la mitad de estos libros no los leí. Tenés tanto para leer, no hace falta que te metas en algo que no te va a copar. Y hoy por Exacto, hoy que no te tenemos vas a la sentir incómodo. ventaja de que todos los libros tienen trigger warnings, o la gran mayoría. Entonces, si a Sí, vos te están diciendo, este libro tiene esto, y a vos eso te va a hacer mal, no lo leas. Es así, hay tal tanto vez. para leer, hay Exacto. muchas otras cosas para leer.
Sí me Totalmente. parece que hay que tener cuidado con ciertas cuestiones cuando se tocan temas con menores, ¿no? Como todas esas cosas, a mí me parece como ahí ya estás pasando un Hay un límite, límite, pero después claro. es el gusto de la Entre adultos escritora y todo es el gusto del permitido, lector. Sí. es Claro, así. Entre adultos todo permitido. Sí, sí. Mientras sea Totalmente. consensuado. Y si Exacto, es, por supuesto. sí. Bueno, vamos a terminar lo que es la entrevista con un quemarropas. Ok, Son 10 preguntas rápidas y tenés que ok, responder lo primero que se te cruza por la cabeza. ok. Primero, ¿qué personaje de tus novelas sería el peor compañero para un viaje? Simón, Ay, que es el pobre, protagonista de Musa. Simón. piénsalo un poco más. No, Simón, Simón. No, Simón. no, no hay chance ahí. Pensarlo o no pensarlo va a ser la primera respuesta. No, ¿Cuál sí. fue la escena más difícil que te tocó escribir? La escena, pasa que spoileo. Hay una escena muy fuerte en Alma Dañada donde ella es herida y me costó mucho la parte de su recuperación. Si tuvieras que vivir un mes dentro de alguna de tus novelas, ¿a cuál elegirías? 3 semanas en Nueva York. Me sobra una semana. Y me sobra una semana. Si una plataforma compra los derechos de una de tus historias mañana mismo, ¿con cuál querés que adopten primero? Musa perdida. Mm. ¿Qué personaje merece un abrazo enorme? Simón. Simón está Mira muy lo que me presente, me escribía. parece. Ay, es que yo no lo puedo soltar. No lo puedo soltar a Simón. No puedo. Lo amo. Bueno, se vienen más cosas entonces. Va a seguir apareciendo. Va a seguir ¿Y cuál apareciendo. necesitaría urgentemente ir a terapia? Ay, la exnovia de Luca. Ya la conocerán, o sea, cuando lean 3 semanas Completa en la Nueva York frase. la van a conocer. Por algo terminó siendo la ex. Sí. Exactamente. Completa la frase. Una buena novela nunca puede quedarse sin. Romance. Totalmente. ¿Qué te da más miedo empezar en una novela? ¿Empezar una novela o escribir el final? El final me cuesta mucho. Ah, a mí también. Si pudieras traer un personaje de la ficción al mundo real para tomar un café, ¿a quién elegirías? Amarga. Simón. Amarga. Sí, Y defínete como escritor. Simón es otro tema. Un café con Marga. Me gustaría hablar mucho con ella. Defínete como escritora en una sola palabra. Versátil. Listo, terminamos. Ay, Hemos llegado al final de un nuevo episodio en Boca en Boca. Hoy tuvimos el placer de conocer a Jackie y a todos sus personajes, a todo su universo. Conocer también un poco más sobre la trayectoria y descubrir un universo que hay detrás de lo que es 3 semanas en Nueva York. Jackie, muchísimas gracias por acompañarnos, por no, compartir tu gracias a experiencia y ustedes. por abrirnos las puertas de tu mundo literario. Antes de despedirnos, recordale a los bookies, a nuestros bookies, dónde te encuentran rápidamente y también las redes para que te visiten si no alcanzan a anotar algo. Tanto en Instagram como en TikTok es jaquigraso.escritora y mis libros los encuentran en tienda.picbook.com, tanto en digital como en físico. Bueno, también quiero agradecer a Cons por habernos acompañado en las dos columnas. Espero que la hayas pasado bien y nos Hermoso. estamos viendo en el próximo episodio. Bye, bookies. Hasta la próxima semana. Bye. Bye.